esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. Nos da gusto una vez más poder saludarles a través de estos medios. Le pido a Dios que cada uno de ustedes se encuentren bien, con gozo en el Señor, fortalecidos en la palabra. Y como venimos los miércoles realizando nuestro servicio, pero ahora de manera diferente, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, pero mayor es Cristo, dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y yo quiero compartirles en esta tarde una porción de la palabra y les invito a que ustedes ahí en casita puedan también abrir sus Biblias para que nos acompañen cuando vamos leyendo la palabra, que ustedes también nos vayan siguiendo ahí con su Biblia. Está en el libro ahí de Filipenses en el capítulo 4. Les voy a pedir que vayamos, leamos a partir del versículo 4 en adelante. Filipenses capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la importancia de que, así como ahorita venimos leyendo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que esté con nosotros en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, esa paz que guardará vuestros corazones, hermanos, ¿para qué? Para que en tiempos difíciles nosotros podamos estar tranquilos, podamos estar confiando en el Señor Jesucristo, en Dios que es todopoderoso. En Él tenemos una esperanza de vida. En Él nosotros estamos confiados. Dice la Biblia que todos los días nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Él es nuestro Salvador y de esa manera nosotros vamos a estar esperando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con ese anhelo en nuestro corazón de un día estar delante de su presencia. ¿Para qué? Para gozarnos por toda una eternidad, porque Él nos ofrece una vida eterna a todos y cada uno de los que nosotros le aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Así es que en esta tarde yo les voy a invitar a que hagamos una oración para dar inicio a este servicio y que a través de esa oración nosotros le pidamos a Dios que Él esté abriendo nuestro entendimiento, que en nuestro oído espiritual esté atento para poder recibir la palabra, el mensaje que se nos va a compartir en esta tarde, ese mensaje de vida eterna que necesitamos todos como seres humanos. Dijo Jesús en su palabra que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Así es que ahí donde usted se encuentra, en esta hora yo le invito a que usted cierre sus ojos y que juntos hagamos una oración para dar inicio a este servicio. Padre, en esta tarde te doy gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú has sido fiel. Y yo te pido que ahí donde nos están viendo, cada uno de mis hermanos que están reunidos junto con su familia, que seas tú, oh Dios, el que estés hablando a sus vidas, que ellos puedan estar atentos a tu voz, Señor, y que día con día ellos puedan estar confiando en ti, porque dice tu palabra que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. En tus manos estamos seguros, Señor, y así como ahorita leímos, Señor, en tu palabra, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde
nuestros corazones, Señor, y nuestros pensamientos en ti, Señor. Te lo pido en esta tarde en el nombre de Jesús. Toma el control absoluto y total de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Y también, hermanos, les recuerdo, les invito que no duden en ponernos también su petición, nos hagan un comentario también, igual aquí en la página también, ahorita donde están transmitiendo, porque eso es muy importante para nosotros. Nosotros queremos seguir orando por ustedes. Nosotros lo único que le pedimos al Señor es que estén bien. Y sabemos que nuestro Dios, Él es fiel, Él nos va a guardar, nos va a ayudar en cada situación que nosotros enfrentemos a diario, porque no estamos solos, hermanos. El Señor Todopoderoso está de nuestro lado. Dice la Biblia que mayor es Cristo que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así es que en esta tarde pues yo les invito a que ustedes estén atentos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Centro de fe, esperanza y amor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, pueblo de Dios, iglesia. Reciban un cordial saludo. Vamos a meditar en la palabra de Dios, pero antes yo quiero recordarles una cosa. El Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, San Juan capítulo 14, versículo 1, es: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Así es que tenemos que tener esa fuerza, tenemos que tener ese valor, tenemos que tener ese gozo aún en medio de la situación que estamos pasando como país, que estamos pasando como pueblo de Dios. Y tenemos que recordar que Dios siempre ha amado a su pueblo, Dios siempre ha guardado su iglesia. Y yo creo que esta vez no es la excepción. Dios tiene un propósito para su iglesia, para su pueblo. No temáis, dice el Señor. Quiero tocar un tema que pues lleva por título la misericordia de Dios. Yo quiero decirte que me estás escuchando en este momento, Dios tiene misericordia nuestra. La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que es desde la eternidad hasta la eternidad. El profeta Jeremías dice que si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Entonces yo quiero decirte en esta hora, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Nuestro Padre es misericordioso. Y quiero darte un ejemplo acerca de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Dicen que una madre se acercó con el emperador Napoleón y su hijo había cometido un acto que se merecía la muerte. Entonces esta mujer le dijo que tuviera misericordia de su hijo. Y el emperador le dijo: la justicia exige su ejecución. El hombre exige su ejecución por estos actos que él ha cometido. Entonces la madre, esta mujer, dijo: no pido justicia, pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la madre, si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que le pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así salvó la vida de su hijo. Así es que yo quiero decirte que Dios ha tenido misericordia de mí. Y Dios también quiere tener misericordia de ti, de tu familia, de tus seres queridos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren. Pero no solamente sentir compasión, sino que brindarles el apoyo. La misericordia es ponerse en el lugar
de esa persona que está sufriendo, esa persona que tiene necesidad. La misericordia puede manifestarse de diferentes formas, sea por medios materiales como darle albergue a alguien, darle de comer, darle de beber, vestir al que no tiene, entre otros. El Señor Jesucristo dijo: tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Entonces los discípulos le respondieron: Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Pues Jesucristo dijo: cualquiera que le da de comer a uno de mis hermanos más pequeños, me dan de comer a mí. Entonces, esa es la misericordia, pero también la misericordia se puede expresar por medios espirituales, como por ejemplo acerca de la enseñanza, acerca de dar buenos consejos. Y si esos consejos son bíblicos, si esos consejos provienen de la palabra de Dios. La misericordia también es consolar al que está triste. La misericordia es rogarle a Dios por el bienestar de los seres humanos. Y más en este momento que estamos pasando de prueba. En este momento que estamos pasando por esta situación a nivel mundial, pero sabemos que mayor es el Señor. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros oramos a nuestro Dios. De hecho, tenemos una cadena de ayuno y de oración por 21 días. Así es que si ustedes quieren participar, nosotros vamos a dejar un link ahí en la descripción del video. Tú entras a esa página, te suscribes y tú puedes orar por 1 hora o por 2 horas el día que tú elijas. Vamos a dejarlo porque estamos orando, porque tenemos misericordia por nuestro país. Tenemos misericordia por los perdidos, porque Dios ha puesto esa misericordia en nosotros. De Él proviene la misericordia. La misericordia de Dios es divina. En Deuteronomio capítulo 4, verso 31, la palabra de Dios dice: porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Es nuestro Dios. Él no te dejará. Amigo que me estás escuchando, amiga que me escuchas, el Señor no te dejará nunca. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, el Señor te recogerá. Nuestro Dios es bueno, Él es santo, Él es misericordioso y Él es perfecto. No hay nadie como nuestro Dios. ¿Cuál es el pacto que juró a nuestros padres? ¿Podría ser un nuevo pacto? En el Salmos capítulo 86, versículo 5, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Imagínense, ese es nuestro Dios. Él es bueno y Él es perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Así es que, iglesia amada, así es que personas que me están escuchando, invoquen el nombre del Señor mientras Él pueda ser hallado. El Señor Jesucristo está con los brazos abiertos. En la Biblia hay una historia que se llama del hijo pródigo. Este hombre se fue, se gastó su dinero perdidamente y él pensó, cuando estaba comiendo de lo que comían los cerdos, él levantó los ojos al cielo y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado su hijo, pero voy a regresar con mi padre y le diré: Padre, perdóname. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre iba regresando, el padre, que lo vio de lejos, corrió a abrazarlo. Él lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y no solamente eso, sino que dice que le dio un anillo, le dio un vestido y le mató el becerro gordo. Hizo una fiesta. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces, hoy es el día de invocar al Señor. Hoy es el día que le des tu corazón a Él. En este Salmos capítulo 86, el versículo 6 dice: escucha, oh Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré,
porque tú me respondes. Tienes que tener esa seguridad. El Señor te responde. El Señor está aquí en este lugar. El Señor está ahí donde tú estás en este momento. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En estos versículos que hemos leído, versículos 5, 6 y 7 del Salmo 86, habla de un Dios, habla de nuestro Padre, que Él es Señor, que Él es bueno, que Él es perdonador y que Él es grande en misericordia. En la segundo libro de Samuel, capítulo 14, dice la Biblia, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. No hay como la misericordia de Dios. Caer en las manos de Dios es una buena forma y una buena manera. Aquí al rey David le daban dos opciones: caer en las manos de este rey malvado o caer en las manos de Dios. Y el salmista sabía que nuestro Dios es grande en misericordia. Déjame decirte que la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no se acaba. El Salmo 103, versículo 17. Dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Cuántos son los que temen al Señor? Leímos el Salmo número 1 hace un momento con mi esposa y dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y dice que si nosotros tenemos ese temor hacia Dios, esa reverencia hacia Él, de poder guardar sus mandamientos, de poder buscarle mientras Él pueda ser hallado, entonces Él va a tener misericordia nuestra. Y no solamente de nosotros. Y dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. También va a tener misericordia por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La Biblia habla hasta 1000 generaciones. En Éxodo capítulo 20. En todo tiempo, en cada instante de la vida, Él está dispuesto a perdonarte. En cada momento de tu vida, en cada instante, no importa lo que estás pasando, Él está dispuesto a ayudarte. Él quiere bendecirte, pero también quiere corregirte. Porque si tú vas en una dirección, en un camino de muerte, Él te quiere corregir. Él te quiere que regreses a Él. En el Salmo 106, versículo 1, dice la palabra de Dios, aleluya, alabad al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Otra vez quiero leerlo. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Aleluya, alabad al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Solo tenemos que acercarnos al trono de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 4 dice que nos podemos acercar a ese trono confiados para alcanzar oportuno socorro. Pero tenemos que acercarnos. Algunas personas que yo he platicado con ellos me han dicho, es que el Señor se alejó de mí. Pero la realidad es que tú te has alejado del Señor. Y por eso dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, acerquémonos a Dios. Este día es un día de salvación. La misericordia de Dios no tiene límites. Hemos visto que es divina, es eterna. La misericordia de Dios no tiene límites. El Salmo 108, verso 4 dice, porque más grandes que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos es tu verdad. ¿Cuál es el límite del cielo?
He estado viendo algunos documentales. Han hecho telescopios muy imponentes, muy sofisticados, pero ninguno de esos telescopios ha alcanzado a mirar el final del cielo. Y aquí la palabra de Dios dice que es más grande que los cielos la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que entender esto. No tiene límites la misericordia de Dios. El salmista en el 119, verso 64 dice: de tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Enséñame tus mandamientos. Dime qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que dirigir. Y yo quiero decirte, amado hermano, amigo, que tú me estás escuchando por medio de este mensaje, los estatutos de Dios están aquí, sus decretos. Y si tú los pones por obra, eso traerá una grande bendición a tu vida. La misericordia de Dios prolonga la vida de las personas. La misericordia de Dios prolonga la vida de la humanidad. Jeremías dice: si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Cuando hemos visto la palabra de Dios, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hemos analizado cómo es que eran esos días de pecado, esos días de maldad. Pero esos días de pecado y de maldad no son muy distintos a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Pero es la misericordia de Dios que ha prolongado nuestra vida. Lamentaciones, eso es lo que dice profeta Jeremías 3:22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El profeta Jeremías vio un rayo de esperanza en todo el pecado y la tristeza que lo rodeaba. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El contexto, cuando él escribió, el pueblo de Israel, hermanos, había sido asolado y había sido destruido. Habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ese era el tiempo cuando este Jeremías dijo estas palabras: Dios responde con agrado, brindándole ayuda cuando nosotros le pedimos esa ayuda. Quizás hay algún pecado en su vida que piensa que Dios no le perdonará. Pero déjame decirte que Dios te perdona. Y el amor inquebrantable de Dios y su misericordia es más grande que cualquier pecado. Y Él promete perdonarnos. Él dice que esos pecados los echará al fondo del mar en su palabra y que ya no se va a acordar más de ellos. La misericordia de Dios estimula el arrepentimiento. Y si estás oyendo este mensaje, Dios quiere que te arrepientas y Dios quiere que tú entiendas que Él tiene misericordia de ti. Joel capítulo 2, verso 13. Dice la palabra de Dios: rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tarde para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Hemos entendido, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en la Biblia hay muchos mandamientos. Los eruditos que han leído la palabra de Dios, han estudiado la palabra de Dios, dice que son 613 mandamientos. 348 son: no hagas esto, no hagas esto otro, y no hagas esto otro. Y los demás mandamientos son cosas que tenemos que guardar, que sí tenemos que hacer. Aunque conocemos bien los 10 mandamientos, pero hay esos mandamientos. Y no es porque Él no quiere que hagamos esto, hagamos el otro, sino que Él sabe
Y nosotros también hemos aprendido que el pecado siempre trae consecuencias, las consecuencias del pecado. El Señor nos perdona, pero las consecuencias no van a perdonar. Y por eso Dios dice, no hagan esto y aquello. Dice que Él es tardo la ira, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Los judíos expresaban su dolor rompiendo sus vestidos, pero Dios demanda un corazón contrito y humillado. Y este profeta Joel estimula esta acción repitiendo lo que el pueblo sabía y había comprobado a través de los siglos. El Señor nuestro Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Desiste del castigo. Habla de que Dios puede detener ese castigo o decir no va a ser ejecutado. En este caso parece una posibilidad de que Dios restaure todo lo perdido a causa del juicio enviado. En otras palabras, Él puede perdonarte y puede detener ese castigo. Acordémonos que estamos hablando de la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios es que perdona al pecador. Es por la misericordia de Dios. Malaquías capítulo 7, versículo 18. Dice la Biblia que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. A Dios le gusta ser misericordioso. Verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, las echará a lo profundo del mar, todos nuestros pecados, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. A Dios le gusta ser misericordioso. Él se deleita en la misericordia. Él nos perdona. Él no está perdonando como otros a regañadientes, sino que Él se alegra cuando nosotros nos arrepentimos. Y Él ofrece perdón a todos los que regresan a Él. Es por eso, si tú estás escuchando en este momento estas palabras, regresa al Señor Jesucristo. Él quiere perdonarte. Él está con los brazos abiertos. Él te quiere ofrecer una vida eterna. Él te quiere ofrecer una eternidad delante de la presencia de Dios. Hoy ustedes pueden confesar sus pecados y recibir perdón, un perdón amoroso. No seas tan orgulloso y acepta la misericordia de Dios. El orgullo no te va a llevar a ningún lado. Acepta esa misericordia, acepta ese regalo, acepta ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para salvarnos a nosotros. La misericordia de Dios hace posible la salvación. En Tito capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La palabra de Dios dice que no es por obras que nosotros somos salvos, sino que es por medio de la fe. No son por obras para que nadie se gloríe. Y aquí en esta carta Tito dice en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La misericordia de Dios, amigo que me escuchas, trae salvación. Las tres personas de la Trinidad se manifiestan en este versículo, en estos versículos en Tito, porque participan en la obra de la salvación, basándose en la redención del Hijo, en el Padre que nos perdona y envía el Espíritu Santo para limpiarnos y para renovarnos continuamente. Quiero volver a leer Tito y con esto concluimos. Tito capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. El Espíritu Santo hace nuevo tu corazón, hace nuevo tu matrimonio, hace nueva tu vida, hace nuevo tu salud, hace nueva tu mente. El Espíritu Santo es Dios y Él es poderoso para guardarte, para librarte, para dirigirte, para guiarte, para encaminarte a toda verdad. Y el versículo 6 dice, y cuál derramó entre nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, el Salvador del mundo. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Jesucristo, nuestro Salvador. Amigo que me estás escuchando, acepta a Cristo en esta tarde. Acepta a Cristo en este día. Acepta este regalo de salvación. Acepta este regalo de misericordia de parte de Dios. Y el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la misericordia que Dios tiene para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios dice, el Señor se me manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia. La palabra de Dios dice, venid a mí pronto. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la espuma, blanca como la nieve. Así es que la misericordia de Dios es grande. Yo quiero hacer una oración. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, si tú no tienes esa seguridad de ir con el Señor Jesucristo en este día, si tú mueres, si tu corazón deja de latir, ¿qué va a pasar en ese momento? La palabra de Dios dice que todos, grandes y pequeños, vamos a estar delante de la presencia de Dios un día. Y ese día nosotros necesitamos a un Salvador. Y el Señor Jesucristo, mientras tú tengas vida, hay esperanza. Él quiere ser tu Salvador. Pero Él no hace nada a la fuerza. Él está hablando a tu vida en este día. Está tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta, entonces Él entrará, cenará contigo y tú cenarás con Él. Pero tú tienes que aceptarlo. Él está con los brazos abiertos. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dejado de hacer, el Señor
te perdona. Él es misericordioso y Él es bueno. Así es que vamos a hacer una oración. Repite conmigo estas palabras. Si tú estás arrepentido de tu forma de vivir, de tu mala manera de vivir, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento por todos los pecados que he cometido. Señor Jesús, te pido que me perdones, así como yo perdono a todos los que me ofenden. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para que tú entres a él y seas el único y suficiente Salvador de mi vida. Señor Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, te pido que desde hoy y para siempre me estés guiando y que me estés redarguyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, mis amados, para mí es una bendición el poder estar compartiendo un mensaje de salvación, la palabra de Dios. No pueden ustedes venir aquí a la congregación, pero nosotros sí podemos ir hasta sus casas. Así es que les voy a pedir que estén interactuando con nosotros. Este domingo vamos a tener una transmisión en vivo. Y para nosotros es muy importante el saber que ustedes están siguiendo esa transmisión y que ustedes pongan ahí en sus comentarios si tienen alguna necesidad, porque vamos a orar, hermanos, vamos a clamar a Dios por esas peticiones que ustedes, pues como todos los domingos, ustedes vienen, la depositan aquí. Pues la palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista se estaba preguntando, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Él no va a alzar los ojos a los montes. Dice: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y ustedes bien saben que su socorro no proviene de nosotros. Nosotros solamente somos un canal de bendición que Dios usa para hablar su palabra, para interceder, para orar los unos por los otros. Pero el que hace la obra es Dios. El que hace la obra es nuestro Padre Celestial. Es el que tiene misericordia y seguirá teniendo misericordia de nosotros. Así es que les amamos. Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo, un caluroso abrazo, un saludo afectuoso. Los extrañamos y sabemos que el Señor tiene el control de todo lo que vaya a suceder, mis amados hermanos. Y les recuerdo esto: el Señor Jesucristo viene pronto. Maranata.